curiosidades sobre el muro de Berlín. Este 9 de noviembre se cumplen 25 años desde que el muro de Berlín cayó y cambió para siempre la historia de Alemania. 12 de agosto de 1961, 9 de noviembre de 1989. El mundo observaba azorado la destrucción de lo que fue un símbolo del comunismo durante 28 años. La inmensa pared dividió a Berlín Occidental de la República Democrática Alemana, DA. Tras la desaparición de este bloque de 55 kilómetros se dio la reunificación del país y una nueva etapa en las relaciones internacionales. Ronald Reagan, Tear Down This Wall. Tear Down This Wall. Las palabras del presidente norteamericano Ronald Reagan dirigidas al ministro soviético Mikhail Gorbachov llenaron de sorpresa a ambos bandos, quienes vieron en este discurso, pronunciado en Berlín en el año 1987, el inicio del fin de la Guerra Fría. La Revolución Pacífica. 1989 El año de la Unión. Por cerca de 3 décadas esta estructura fue una representación física de la Guerra Fría y el fuerte conflicto de ideologías. Pero 28 años lograron corroer las bases del muro. Protestas llenaron toda Alemania del Este. «Queremos salir», fue su lema. Esta serie de eventos fueron denominados la Revolución Pacífica, una serie de protestas populares que llevarían a la reunificación alemana y a la futura caída del régimen comunista. El 9 de noviembre del mismo año se anunció que los habitantes del lado este tendrían permitido cruzar hacia el lado occidental. Se había hecho la historia. El saldo de las fugas. 5.000 fugas hacia Berlín Occidental fueron inspeccionadas durante la existencia del muro, 200 personas resultaron heridas en escapes realizados y 197 personas perdieron la vida en el intento de lograr la libertad. Checkpoint Charlie. El Checkpoint Charlie fue el paso fronterizo más famoso y relevante entre ambas Alemanias, siendo este el punto de mayor tensión bélica durante el año de construcción del muro. La vida de los otros. La ópera prima de Florian Henkel von Donnersmarck se estrenó en 2006 y propuso una historia transcurrida en Berlín Oriental. La obra aborda una trama donde el control policial sobre de la Stasi, la policía secreta, presionaba a los intelectuales del lugar. Un oficial de esa fuerza recibe como misión la vigilancia de un escritor y una actriz, ambos muy famosos. Esa tarea termina afectando a la gente de tal manera, que llega a cuestionarse acerca de sus propias ideas y de las reglas del socialismo, las que hasta ese momento le parecían indiscutibles. God Yelendin. El cine también se hizo eco de la caída del muro. Una de las producciones más elogiadas al respecto fue God Yelendin. La película de Wolfgang Becker propuso la historia de una mujer de convicciones socialistas que en octubre de 1989 entra en coma. Para no decepcionar a la mujer enferma, que despierta 8 meses después, su hijo le arma una realidad paralela, donde el sistema sigue vigente y la destrucción del muro no existió. Se trata de una comedia dramática alemana que recogió excelentes críticas alrededor del mundo. Desmoronamiento de la Unión Soviética. La caída del muro trajo consigo cambios y revoluciones mucho más allá de Alemania, sino también a lo largo del mundo entero. En 1991 se desarticuló la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, como consecuencia de esta ola expansiva que afectó a varias regiones del globo. A la vez, hubo otra consecuencia, esto trajo aparejado el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de Rusia, devenida luego en potencia mundial. Pero además, esta disolución colaboró con la escalada de Estados Unidos como potencia e incrementó su poderío militar. El muro como museo. La cultura también se vio trastocada por la caída del muro de Berlín. Luego de su destrucción, mucha gente se trasladó de un lado al otro y varias casas quedaron vacías. En esas propiedades y hasta en algunos sótanos, se crearon clubes nocturnos, bares y demás recintos donde el esparcimiento y la música eran protagonistas. Pero más llamativo aún fue el movimiento que se creó alrededor de los restos mismos del muro.
Los grafitis tuvieron su soporte artístico en las paredes que durante décadas fueron símbolo de la división del país. Así, en 1990 una parte del mismo se convirtió en la mayor galería al aire libre del mundo, la Eastside Gallery. Mano de obra joven y calificada en toda Alemania. La situación que se vivía en la Alemania dividida era tan particular que, para los ciudadanos de otros países aún resulta difícil imaginarse esa realidad. A partir de 1989 los cambios laborales fueron importantes. Uno de ellos se dio con la expansión de la mano de obra joven y calificada a lo largo de todo el territorio, pero sobre todo, por migración interna, hacia el oeste del país. Esto generó un resquemor entre los habitantes de ambos lados, que se acusaban entre sí de quitarse el empleo. En ese momento, había en el lugar 2 millones de desocupados. Nuevas relaciones internacionales. Además de integrarse a la OTAN, tras la caída del muro Alemania estableció otros desafíos en su relación y apertura a otros países. La globalización hizo su trabajo en casi todos los rincones del mundo y, claro está, Alemania no quedó fuera de esto. El capitalismo dominó la situación y mercado pasó a ser una palabra ampliamente mencionada. En Estados Unidos, por ejemplo, el entonces presidente George Bush, padre, anunció inmediatamente después de la caída la llegada de un nuevo orden mundial. The Wall, El Muro, película inspirada en el famoso muro. Sin duda que el famoso muro ha influido en la música, el cine y la literatura. La canción más conocida de Pink Floyd es una muestra y esta película, una reafirmación. Incremento de impuestos en Alemania. Una de las consecuencias casi inmediatas de la caída del muro fue el incremento de impuestos en todo el país. En 1991 se instauró el llamado suplemento solidario, Solidaritätszuschlag, bautizado informalmente como el SOLI. Según el diario económico Wirtschaftswoche, el 64% de los alemanes del este están a favor de conservarlo, mientras que solo el 23% de los alemanes occidentales lo apoyan. El polémico gravamen seguirá al menos hasta 2019, según se estableció en el denominado Pacto Solidario. Este impuesto se creó para reconstruir la antigua Alemania Oriental y, aparentemente, sobrevivirá. Es parte de la historia alemana. Konrad Schumann, el guardia en fuga. Konrad Schumann se convirtió, en agosto de 1961, en el primer guardia de Alemania del Este en desertar y escapar hacia Occidente saltando la alambrada fronteriza. El Gran Escape. Uno de los escapes más extraordinarios ocurrió en 1964, cuando 57 personas lograron cruzar a través de un túnel excavado por habitantes de Berlín Occidental. Reunificación del país. La consecuencia vital de la caída del muro de Berlín, aunque parezca una obviedad, fue la reunificación del país. Esa gran pared dividió a una ciudad, a una nación y también al mundo. Su destrucción supuso también la conversión de Alemania en una de las potencias mundiales más importantes. Los historiadores destacan este proceso pacífico donde la reunificación abarcó el ámbito político, económico y monetario. Así, en 1990 el país se integró a la OTAN y firmó acuerdos de no proliferación nuclear. Además, los habitantes del lugar comenzaron una etapa de nuevas libertades y libre circulación. Lo que representaba el muro para John F. Kennedy. John F. Kennedy lo llamó una solución poco elegante, aunque 1000 veces preferible a la guerra. Peter Fetter fue la primera víctima caída a consecuencia del muro. A sus 18 años de edad, este obrero alemán intentó inútilmente cruzar la frontera entre ambos bandos. Tras ser herido en la pelvis por el disparo de un guardia, yació en agonía por más de 50 minutos en la denominada tierra de nadie entre los muros. El joven murió frente a la mirada impotente de cientos de berlineses que se veían impedidos por las fuerzas militares. Fin de una era para el comunismo. La caída del muro de Berlín marcó lo que sería el principio del fin del comunismo en países de Europa del Este.
Algunos lo llamaron el final del socialismo real, y aseguran que la principal característica de este cambio fue la desaparición de la opresión. La apertura democrática y el fin de la Guerra Fría fueron parte de este proceso. Con la desaparición del muro, muchos países se sumaban a esta nueva etapa. Polonia fue la primera nación en dejar el comunismo, seguida por Hungría, Bulgaria y, más tarde, Checoslovaquia.